Clase número 13, Introducción a las ecuaciones de primer grado. Antes de iniciar esta clase, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos aprendido en el parcial anterior o en las clases anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que existen distintos tipos o clases de números, ¿de acuerdo? Esto lo expresamos en dos conjuntos principales que básicamente nos servían para resolver cualquier problema o cualquier sistema físico que se encontrara presente que se nos presentara, más bien dicho, en nuestra carrera, en nuestro estudio y en cualquier problema de la vida cotidiana, ¿no? Entonces existían los números reales y los números complejos, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ellos tenía distintas características, como la propiedad asociativa, la propiedad distributiva, el inverso aditivo, inverso también, inverso neutro, la propiedad conmutativa, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde se resumió todas las características de los números reales y los números complejos, ¿no? Entonces, también existía un argumento, un módulo, también potencias, etcétera, ¿no? Entonces, existían muchas características y todo ello nos dio lugar a algo muy importante que se llaman expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Entonces, las expresiones algebraicas fue todo donde se centró nuestro estudio en las clases anteriores. ¿Pero qué era una expresión algebraica? Bueno, pues una expresión algebraica no era más que una suma de monomios, ¿de acuerdo? Entonces, estos eran sumas de monomios, los cuales poseían características pues, como grado, variable. En algunos casos a la variable les conocen como literal. Vamos a ponerlo aquí por si alguien lo estudia, lo revisa o lo estudia en otros medios, ¿no? Entonces, el grado o la variable o también el coeficiente. Recuerden que todas estas características son meramente de las expresiones algebraicas, pero ¿cuál es la gran diferencia entre una ecuación y una expresión algebraica? ¿Cuál es la diferencia? ¿De acuerdo? Diferencia. Entonces, la diferencia radica en algo muy importante. Como estos son sumas de monomios con algún grado y alguna variable, pues una ecuación no es más que una expresión algebraica. Pero, ¿cuál es esa diferencia para llamarla ecuación o expresión? Bueno, pues una ecuación tiene el símbolo de igualdad. Implica que se requiere como condición principal realizar una igualdad. En este caso son únicamente monomios que se restan, que se suman, que se multiplican, etc. En este caso es una igualdad, lo que representa a dos cantidades o expresiones que son iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que tenemos del lado izquierdo de una expresión y lo que tenemos al lado derecho de otra expresión, esto en algún punto de los números reales o complejos debe ser lo mismo. ¿Y cómo se satisface esa condición? Esa condición se satisface mediante este símbolo de igualdad. Entonces, ahora, nótese que estamos introduciendo otro lenguaje diferente que nos relaciona distintas características de la ecuación. Entonces, resume nuevamente, una expresión algebraica, pues únicamente suma de monomios. ¿Qué es una ecuación? Bueno, cuando lo igualamos o necesitamos que se satisfaga esta condición de igualdad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, que tenemos la ecuación de movimiento unidimensional, ¿no?
Estamos diciendo que la distancia de una partícula o de un objeto en movimiento se puede calcular mediante la rapidez por el tiempo. Entonces, nótese que aquí estamos haciendo esta igualdad o estamos requiriendo, aquí estamos requiriendo, es decir, que estamos solicitando que se cumpla esta igualdad. Es decir, que al final de nuestra ecuación o de nuestros resultados, la distancia tiene que ser igual a la rapidez del tiempo. En este caso es muy simple identificarlo porque la distancia se mide en metros y la rapidez entre metros por segundo, y si la multiplico por el tiempo, pues eso me da metros, ¿no? Esto es de un análisis dimensional que llevarán en sus cursos de física, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco la terminología que envuelve a las ecuaciones, ¿no? Entonces, una ecuación en X puede ser un enunciado que habla de que contenga o de que estamos analizando la variable X. Entonces, cuando estamos hablando de una ecuación en X, estamos hablando de que la variable X está presente. Pero también puede existir que tengamos otras variables. Ya vimos otros polinomios más complejos como la variable X, Y, Z, W, R, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier letra del alfabeto castellano, griego, puede servir como, o cualquier símbolo también, puede servir como para denotar una variable, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos que es una ecuación en Y o una ecuación en X, estamos hablando de que la variable principal es esta que estamos denotando, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo, es x al cuadrado menos 5 es igual a 4x. Pero ¿cómo sabemos que en algún punto esta ecuación va a ser verdadera? ¿Cuándo sabemos que esta ecuación es verdadera? Bueno, pues cuando encontramos una solución o raíz. Entonces, ¿qué es una solución o raíz? Una solución o raíz en x es un número b. ¿Qué quiere decir que es este número b? Que cuando sustituimos b por ese número real, entonces b es un número real que se sustituye por un número real cualquiera, satisface la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, cómo sería un valor b que satisfaga la ecuación? Vamos a suponer lo siguiente, que 5 es una solución de la ecuación anterior. Es decir, que 5 es solución de x al cuadrado menos 5x es igual a 4x. ¿Cómo sabemos que este valor de 5 es una solución? Pues bueno, ahora llamaremos el lado izquierdo como LI, el lado derecho como LD. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos que intercambiar la variable x por el valor del número real b, que en este caso es 5. Entonces, donde veamos 5, donde veamos x, vamos a poner el 5, ¿no? Entonces, aquí tengo x al cuadrado. Entonces, aquí tengo que poner 5 y lo elevo al cuadrado, menos 5. Esto es en el lado izquierdo. Entonces, 5 al cuadrado es 25, menos 5 aquí está. Entonces, 25 menos 5 nos da 20, ¿de acuerdo? Entonces, en el lado izquierdo es la igualdad 20, ¿de acuerdo? Y en el lado derecho, ¿qué está pasando? Bueno, en el lado derecho tengo 4 por x, pero recuerden que x es 5, entonces es 4 por 5, que es 20. Entonces, 20 y 20 es igual, por lo tanto, b es un número que satisface la ecuación. Entonces, 5, el valor 5, que es un número real entero, satisface la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir cuando una ecuación se resuelve, ¿no? Que hemos encontrado aquel valor que satisface la igualdad. Nótese que estamos utilizando este término. Entonces, ¿qué satisface? Bueno, un número b
satisface una ecuación en X si y solo si, cuando se sustituye dentro de la ecuación, nos da la igualdad, ¿de acuerdo? O cumple la igualdad en ambos lados de la ecuación. Entonces, también hay otra terminología que habla de ecuaciones que son meramente equivalentes. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la ecuación es equivalente cuando mediante operaciones algebraicas como suma, resta, multiplicación o división, dan siempre o únicamente una solución para las ecuaciones de primer grado, ¿de acuerdo? Entonces, estas ecuaciones, todas las que están aquí, son equivalentes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, se puede encontrar X en términos únicamente de un valor real. Pero todas estas ecuaciones son las mismas, si se dan cuenta. Lo único que se hizo aquí fue ir manipulando algebraicamente la misma ecuación para encontrar finalmente un número. Entonces, eso es el proceso de solución de una ecuación. Es decir, ir encontrando ecuaciones más simples hasta encontrar únicamente un valor de X que sea constante. Recuerden que X, cuando se encuentra una solución, es constante, ¿no? Para estas ecuaciones de primer grado. Entonces, esto lo analizaremos más a fondo. Vamos a continuar con lo siguiente. Dice, cuando resolvemos una ecuación en X, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando resolvemos una ecuación, resolver significa encontrar aquel número B que estrictamente cumple la ecuación. Una ecuación de primer grado puede tener a lo mucho una solución, ¿de acuerdo? Entonces, las ecuaciones de primer grado únicamente tienen una solución. Por eso se le llaman de primer grado. Y es lo que analizaremos a continuación. Entonces, las ecuaciones algebraicas pueden contener una o más literales. Recuerden que literales es variable. Los siguientes ejemplos son ecuaciones algebraicas. Entonces, aquí en estos recuadros previamente he descrito o he indicado aquellas ecuaciones que son de primer grado. ¿Y por qué digo que son de primer grado? Las ecuaciones de primer grado son ecuaciones porque únicamente presentan su variable principal una potencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto está elevado a la potencia 1. Nótese que los cursos de estas reglas de las potencias, o leyes de los exponentes, más bien, aquí está un 1, pero no se le pone. Entonces, estas ecuaciones que únicamente están elevados a la potencia 1, pues nos están indicando que son ecuaciones de primer grado. Y estas únicamente tienen una solución, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando resolver ecuaciones de este estilo. ¿Por qué estas ecuaciones no las tomaremos en cuenta en esta parte del curso? Porque para resolver ecuaciones, nótese que ahora este está elevado a la potencia 2, a estas se les llaman ecuaciones de segundo grado. Y estas ecuaciones de segundo grado son más complicadas y requieren otros métodos. Entonces, estas las dejaremos para la tercera parte de este curso. Entonces, las ecuaciones donde nos centraremos y donde nos enfocaremos son de este estilo, ¿de acuerdo? Entonces, una ecuación únicamente tiene una solución si existe un número real o complejo que satisfaga la igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es encontrar algún valor real o complejo que satisfaga esta igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que del lado izquierdo y del lado derecho sea lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar un poco más. Y estas ecuaciones son de primer grado con una variable, ¿de acuerdo? Entonces no importa si yo estoy resolviendo para X, para Y o para A, ¿de acuerdo? Estas variables que estamos analizando puede contener cualquier literal o cualquier símbolo que relacionemos como con una variable, ¿no?
Entonces, esta ecuación es de primer grado en X. Esta es una ecuación fraccionaria en Y, porque tiene una fracción. Es una ecuación fraccionaria de primer grado en Y, ¿de acuerdo? Ahora esta es una ecuación de primer grado en A. Y esta también es una ecuación fraccionaria. Entonces, nótese lo siguiente. Entonces, si hablamos nuevamente de ecuaciones equivalentes, estamos hablando que es la misma ecuación. No obstante, lo que hemos realizado es una manipulación algebraica para encontrar este valor único que da solución a la ecuación. Muy bien. Entonces, estas son ecuaciones equivalentes. Por lo tanto, esto es muy importante. Esto anótenlo en su cuaderno, una descripción con sus propias palabras de cómo es el procedimiento para resolver una ecuación. Entonces, el procedimiento para resolver una ecuación es ir sustituyendo constantemente ecuaciones equivalentes, pero en este caso más simples. ¿Y cómo realizamos esto? O más bien, ¿esto qué es? Bueno, esto es lo que nosotros conocemos como despeje. Entonces, al momento de nosotros despejar una ecuación, encontramos un valor constante que da solución al problema. Entonces, ese valor constante que da solución al problema, pues es el valor real B que satisface la condición de igualdad. Entonces, eso es lo que significa resolver para una ecuación de primer grado. Pero, ¿cómo se va a realizar eso? Bueno, pues esto se realiza con las dos propiedades de la igualdad o del símbolo de igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos relacionar lo anterior con nuestro conocimiento previo? Si se dan cuenta, esto parece más o menos a las propiedades de los números reales, pero ahora nos está diciendo dos cosas en particular. Si yo tengo tres números reales A, B y C, A es igual a B es una condición para el sistema. Entonces, esto se cumplirá si solo si A más C es igual a B más C. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es igual? Vamos a suponer lo siguiente, que A es igual a 3 y que B es igual a 3. Entonces, esta igualdad se cumple. De ahí la propiedad aditiva. ¿Qué significa aditiva? Que si yo le sumo el mismo valor a ambos lados, pues yo siempre voy a mantener una igualdad. ¿De acuerdo? Nótese que aquí está A es igual a B, pero si yo le sumo un número C cualquiera a ambos lados, nótese que a ambos lados le estoy sumando el mismo valor. Entonces, eso significa que estoy manteniendo la igualdad. Imagínense este símbolo de igualdad como si fuera una balanza. Si yo del lado izquierdo le sumo 3, del lado derecho también le tengo que sumar 3. Entonces, de esta forma es como se cumple la igualdad o la propiedad aditiva, que a ambos lados tengo que sumar lo mismo. Y por otra parte tenemos la propiedad multiplicativa. Entonces, esta propiedad multiplicativa pues es básicamente una analogía a la propiedad aditiva. Si yo puedo sumar, pues también puedo multiplicar. Entonces, ahora tengo la nueva condición, que A es igual a B si y solo si A por C es igual a B por C. De hecho, esto puede ser relacionado a la propiedad conmutativa de los números reales, ¿no? Nótese que ahora lo que yo he hecho es multiplicar por C a ambos lados de la ecuación. ¿Y eso qué significa? Hacer lo mismo de ambos lados. Esto significa que puedo mantener la igualdad en ambos lados. Entonces, eso es lo más importante de nuestro estudio, ¿de acuerdo? Entonces, como resumen, tenemos estas dos propiedades que vamos a utilizar al momento de despejar alguna ecuación. Entonces, termina esta clase. No obstante, espero estén bien, se estén cuidando. Y si alguien tiene algún problema con internet, ya sea con su computadora, que esté teniendo dificultades, pues me escribe, ¿no? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Si alguien tiene duda, también están los distintos canales para contactarme. E igual, si alguien requiere Meet, pues podemos hacer en hora clase, ¿no? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.